quien comete un hecho punible y genera un daño a una víctima, la idea es que exista la reparación de ese daño. Ahora bien, si nosotros hablamos de arbitraje, ¿cómo quedaría entonces, por ejemplo, hablando en materia penal, el procedimiento especial por admisión de hechos? Bienvenidos a nuestro podcast Derecho Cinético, un podcast de Linares y Asociados. Estamos acá gracias a nuestros amigos de Clip Agencia, quienes nos ayudan en la producción y montaje de este podcast. Recuerde seguirnos por Apple Podcasts, por Spotify, en YouTube. Recuerde activar la campanita y ahí estar atento a cualquier contenido que vamos a estar subiendo a la plataforma. Bienvenidos y bienvenidas. También no se olvide seguirnos por las redes sociales, nuestras redes sociales, Linares y Asociados en Instagram y Facebook y linaresasociados.com. A la orden y para servirle, pues. Así es. Derecho cinético. Hoy queremos continuar conversando a través de o haciendo referencia a todos esos cambios que necesita el derecho o que el derecho ya en sí mismo los está gestando, los está llevando o los está poniendo en marcha. Un tema que hoy queremos significar es materia disponible en derecho penal. Es decir, ¿qué es exclusividad del derecho penal y qué no es exclusividad del derecho penal? Y todo esto centrándonos en la pregunta de, ¿existe posibilidad del arbitraje en materia penal? Le hacemos la pregunta a quienes nos escuchan y a quienes nos siguen por las diferentes plataformas. ¿Hay posibilidad de arbitrar en materia penal? Es un interrogante. Un interrogante interesante, muy interesante, porque el derecho penal se supone que es un derecho exclusivo para la aplicación, en este caso, del Estado como tal. Ahora bien, ante una situación que genere un hecho punible, ¿existe la posibilidad de que haya un arbitraje en ese sentido? Yo creo que para puntualizar debemos, en principio, indicar el derecho penal tiene como fin la determinación de conductas que se encuentran previamente prohibidas por la ley, es decir, ninguna persona pueda realizar. Una vez que se materializan, sobre esta recaiga una sanción. Hay muchos que hablan de que el fin del derecho penal es que aquel sujeto vea que hay una sanción y decline de realizar esa acción que le va a generar una consecuencia, y otros que dicen que no, que es la sanción y a su vez la reinserción por medio de la sanción de ese sujeto que transgredió una norma. Pero más allá del propósito del derecho penal, quiero significar el proceso penal. La Constitución establece en el artículo 257 en adelante que el Estado venezolano ratifica y permite y considera como viable el arbitraje. Ahora bien, si se considera que dentro del proceso el arbitraje es una posibilidad de que las partes puedan resolver un conflicto, el arbitraje tendría cabida dentro de una acción penal. Ahí es donde necesitamos puntualizar lo siguiente. Doctor Miranda, doctor Franklin, amigo Franklin, ¿existen fórmulas de autocomposición o heterocomposición en el derecho penal? ¿Qué quiere decir esto? ¿Existe alguna manera en que las partes puedan en el derecho penal ponerse de acuerdo muy a pesar de que existe un delito y juntos llegar a un acuerdo que esto pudiera significar la clausura, el cierre de un expediente penal? Pero es que visto desde la perspectiva del derecho penal, tal cual como lo tenemos hoy en día concebido y establecido y estipulado, si vamos a lo que es la reparación del daño, que lo que busca, digamos, en una de las tantas discusiones que se dan, es que efectivamente quien genera un daño, quien comete un hecho punible y genera un daño a una víctima, la idea es que exista la reparación de ese daño. Ahora bien, si nosotros hablamos de arbitraje, ¿cómo quedaría entonces, por ejemplo, hablando en materia penal, el procedimiento especial por admisión de hechos? Que no es otra cosa que la propuesta que hace en este caso el imputado y dice, bueno, sí, efectivamente me acojo al procedimiento especial por admisión de hecho y hago este acuerdo reparatorio. Eso no se vería como una posible vía de resolver esa situación entre las partes, pero por supuesto, con la mediación de un juez, con la mediación del Ministerio Público. Sí, efectivamente, eso es una de las fórmulas de autocomposición procesal en el sentido de que las partes se puedan acercar para poder, de acuerdo a la voluntad de estas, poder indemnizar el daño causado a través de la acción prohibida y de esta manera el juez certificar que esto es más que todo en delitos culposos y patrimoniales,
determinar que efectivamente, aunque el daño ocurrió, el sujeto activo, quien lo realizó, lo reparó. No solo la acción que causó el daño, sino inclusive, yendo mucho más allá, cualquier detrimento en su condición personal, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser subsanado a través de lo que hoy en día conocemos como proceso. Pero hay una significación, que es donde yo considero que según su que es mi criterio, y debería existir arbitraje en materia penal. Y es en lo referente a las acciones de acusación particular propia. Es decir, aquellos delitos de instancia de parte. ¿Qué quiero decir con esto? Si comprendemos que el fin del arbitraje es el acercamiento de las partes y que éstas sometan ante un panel de jueces, que no son los jueces ordinarios de nuestras jurisdicciones comunes, y estos jueces resuelven. Ahora pregunto yo, si existe la posibilidad a través de que los delitos de acción de instancia de parte sean delitos que no son perseguibles de oficio, es decir, si alguna persona realiza una difamación sobre otra, el Ministerio Público no opera de manera por el conocido como noticia crimen. De esta manera significa entonces que si no opera el Ministerio Público de oficio, sobre a quien recae la acción tampoco puede ir a denunciar, porque el código es claro, dice que son delitos que dependen de instancia de parte. Entonces, si ya vemos que el derecho está diciendo esta acción me interesa, pero no lo suficiente para que yo active mi aparataje, es la respuesta que está dando el legislador en estos delitos de instancia de parte, en el cual coloco la difamación como un ejemplo. Hay muchos delitos en el Código Penal que son de instancia de parte. Entonces, ¿qué percepción pudiera tener, señor Franklin, respecto a cuando te diga a ti el legislador, mira, catalogo esta acción como prohibida, pero debes iniciarla tú por tus medios, en tu mecanismo y con un procedimiento donde debes necesariamente contratar a un profesional del derecho? Eso es lo que acaba de explicar José Daniel, es lo que es la instancia de parte. Ahora bien, ciertamente es un tema que, de hecho, lo estamos introduciendo el día de hoy porque es un tema digno de evaluar. Toda vez que nosotros tenemos una regulación en el Código Orgánico Procesal Penal e inclusive está la regulación en el mismo Código Penal. Ahora bien, ¿cómo hace ese ciudadano común cuando está en presencia de un delito que opera o cuyo resarcimiento o cuya sanción opera en función de que él mismo es el que debe actuar y activar los mecanismos necesarios para que entonces se mueva la justicia? Bueno, es un tema interesante porque se pudiera entonces evaluar la posibilidad inclusive de que se pueda legislar o haga la redundancia en ese tema en materia de arbitraje. Claro. Porque entonces pudiera establecerse desde el punto de vista legal el arbitraje para ese tipo de situaciones que permitan resolver de manera rápida, eficiente, expedita este tipo de Es situaciones. que precisamente, que es lo que al final busca la gente. Claro, allí es donde apunto, porque partiendo de la premisa que si ya el Estado per se te está diciendo estos delitos los debes iniciar tú, y una vez que se inician estos delitos por un pliego, un documento denominado acusación privada, esta acusación es evaluada por un tribunal, es admitida, es notificada a la otra parte, y luego se genera un proceso, que es donde nace, creo yo, la necesidad realmente del arbitraje en esta materia. Porque si consideramos que los delitos de instancia de parte tienen un proceso denominado como audiencia de conciliación, pregunto yo, si conciliar es la posibilidad que tiene una persona de acercar dos polos opuestos, dos pretensiones, dos acciones que son opuestas entre sí, y poder acercar a estas de manera de que pueda obtener un resultado positivo para ambas. La experiencia que hemos tenido en este tipo de audiencias es que simplemente el juez es un receptor mecánico de la pretensión de uno y del otro, y simplemente una pregunta es suficiente para decir hay o no hay acuerdo. Si la respuesta es no hay acuerdo, se inicia el proceso de evacuación de pruebas como un juicio ordinario. Se evalúan las determinadas pruebas y se procede con una decisión. Pero se obvia la parte que el legislador le caracterizó en el proceso, que es la audiencia de conciliación. Precisamente estos delitos tienen la posibilidad de que sean instancias de parte porque tienen la facultad de poder ser resueltos en una audiencia sin que se cumpla con un procedimiento completo. Pero ¿qué pasa si quien decide no tiene la pericia ni la experiencia
para poder acercar las partes. Digo yo, ¿cuántas audiencias serían necesarias para conciliar? Yo diría que una sola audiencia de conciliación no sería no justifica el proceso. Yo diría que deberían ser una audiencia para escuchar, por ejemplo, al acusado. Mis pretensiones son estas. La contraparte se lleva la propuesta de la próxima audiencia de conciliación, la otra parte escucha y una tercera para acercar los puntos. Sí, sería como un proceso de negociación. Como un proceso de negociación que permita efectivamente acercar los extremos. Es decir, si están en posiciones extremadamente lejanas, la idea es que esas posiciones se vayan acercando, porque al final lo que tenemos que nosotros observar es, bueno, ¿qué busca en este caso la norma o digamos en este tipo de procedimientos que busca el derecho penal? Al final es que la víctima sea resarcida en el daño que le fue generado como consecuencia de una acción, de un hecho, de una omisión. Entonces, por supuesto que si se logra introducir un elemento como es la conciliación, que es un tema bien interesante y que lo dejamos para el debate, como lo es el arbitraje por la vía de la conciliación en esta materia penal, sobre todo en estos delitos que se pueden, digamos, podemos catalogarlo como delitos quizás hasta menos graves, que permiten este tipo de mecanismos, este tipo de procesos, que además lo establece la Constitución, un mecanismo de autocomposición entre las partes. Eso de alguna manera va a procurar, por un lado, descongestionar nuestro sistema penal, nuestro sistema de justicia penal, y por otro lado, dar una respuesta expedita, rápida, oportuna, pronta, porque la justicia tardía no es justicia. Así es. La justicia lejana no es justicia. Entonces, lo que se pudiera procurar con este tipo de procesos es precisamente dar una respuesta rápida, oportuna, pronta, que la gente se siente inclusive satisfecha por el resultado final de ese proceso de arbitraje. Así es. Unos elementos a considerar y evaluar en medio de esto es que el arbitraje, la base dentro de la teoría del conocimiento, es que en el arbitraje es la teoría o el principio de voluntad de las partes, de autonomía de la voluntad de las partes. Correcto, es decir, correcto. Si las partes presentan su voluntad de querer someterse a una autoridad distinta a la convencional, que correcto, sería un juez penal ordinario, pues la Constitución debe garantizar. Pero hay otro efecto, que debe ser evaluado, y evaluado a la luz de la legislación, inclusive desde el enfoque de la praxis, la praxis de nosotros, quienes ejercemos los auxiliares del derecho, los titulares, las partes de un proceso, y es la materia disponible. Es decir, se entiende por materia no disponible o por materia disponible. Materia disponible es que las partes pueden resolver conflictos en aquello que la ley no determine que sea prohibido. El derecho penal, los delitos y las faltas son, de acuerdo a la ley de arbitraje comercial, es materia que no está disponible para el arbitraje, pero es porque lo prevé una ley. Así es. Sin embargo, la Constitución, que es una norma que está por encima de la ley de arbitraje comercial, cataloga el arbitraje como un medio de resolución de conflictos y está dentro del catálogo de lo que se entiende como proceso. Entonces, creo yo, y es mi percepción, que el arbitraje en materia de delito de instancia de parte debe existir, partiendo inclusive del punto de vista de que si entendemos que los abogados formamos parte del sistema de justicia y las casas de arbitraje, ¿quiénes son las casas de arbitraje? Las universidades, los conglomerados económicos en caso de arbitraje económico y cualquier otro conglomerado de profesionales del derecho, estos pudiesen catalogarse y prepararse para resolver este tipo de controversias. Existen en el ejercicio privado abogados con suma experiencia en esto, abogados especialistas, magíster, doctores, etcétera, etcétera, que tienen la capacidad de poder, de conformidad con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, evaluar cada una de las pruebas que sean sometidas a su conocimiento, porque la recepción, valoración de las pruebas no es exclusiva per se a un juez, sino a la profesión de la abogacía, a esa percepción de poder escuchar, valorar y retener lo que la prueba está diciendo. Ahí surge un punto que hay que resaltar. Efectivamente se crea una teoría de que, correcto, ahora sí, sancioné o determiné un juicio de culpabilidad sobre alguien que en el arbitraje cometió un hecho. Pero es que conocemos que, por analogía, que en los arbitrajes comerciales, mercantiles e inclusive los arbitrajes internacionales, cuando se va a ejecutar una decisión, la ejecuta es la autoridad
Es decir, existen tribunales en Venezuela que son tribunales ejecutores de medidas que una vez que has resuelto el arbitraje, el tribunal de arbitraje se puede auxiliar en esto, claro, para cumplir la decisión. Que se cumpla la decisión. Entonces, en materia penal tenemos jueces de ejecución que estos pudieran, una vez que el juicio quede resuelto, estos tomar parte en el cumplimiento de esa sanción. Entonces, no es un tema descabellado, es un tema que debe el derecho, desde el punto de vista del cinetismo, que es nuestro polo en este podcast, debe evaluar, debe reconocer y debe priorizar, porque si partimos de que el derecho, la autonomía y la voluntad de las partes debe reconocerse, no puede existir un derecho a espaldas de quienes acuden a él. Así es. Porque no puede estar el proceso por encima de las personas. Esto es un error. Y esto tiene que acabarse en cualquier estado, en cualquier proceso, en cualquier jurisdicción. El proceso no está por encima de las personas. El proceso está para hacer valer los derechos de las personas que acuden a un proceso. Es decir, el proceso debe vestirse y adaptarse a las necesidades y a las personas, no las personas al proceso. Claro, pero es que adicionalmente a esto tenemos la ventaja de que es una situación que hasta tiene rango constitucional, que son mecanismos, bueno, que te dice, pues la ley propenderá a la solución entre las partes de los conflictos, mecanismos de autocomposición entre las partes. Ahora bien, la intención es que nosotros introduzcamos este elemento precisamente como estamos hablando del movimiento del derecho, y que el derecho no es algo estático, sino que es algo que es dinámico, que se va moviendo y que va cambiando en función de las necesidades propias que genera la sociedad en un momento determinado. Sería interesante que se comience a pensar, digamos, a evaluar pues, esta conversación que tenemos nosotros, inclusive lo exponemos como propuesta para que en el futuro muy temprano se pueda entonces tomar en consideración desde el punto de vista legislativo este tipo de iniciativas que primero va a permitir, por un lado, satisfacer la necesidad de la gente y por otro lado, descongestionar el sistema penal de justicia y además, de alguna forma, resarcir el daño que la gente reclama y de manera rápida, pronta, expedita, oportuna. Hay un punto que también es la estigmatización de lo que se entiende como proceso. Hay personas que pueden ser víctimas de alguna circunstancia y dicen no voy a acudir a los medios o al sistema convencional porque ¿qué ocurre si allí me ven? ¿Qué ocurre si yo voy a un sitio, a un circuito judicial penal donde me puedan observar, etcétera? Creo que eso es inclusive hasta posibilidad de elegirlo de la persona si acude a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción que en este caso estamos presentando. Vale acotar que esto es una propuesta inclusive de un estudio que estoy gestando en lo personal y que sé que en su momento va a generar un resultado positivo en la sociedad. Así será. Y bueno, partiendo del tema del cinetismo, no quedamos en esto. Hay un punto que también es importante señalar respecto a los acuerdos, a la voluntad de las partes, y es lo referente a los accidentes laborales. En un accidente laboral puede existir acuerdo entre el patrono y el trabajador. Por ejemplo, en un accidente laboral el trabajador perdió de pronto algún sentido, se generó algún daño en su cuerpo de manera significativa. Pudiera este trabajador poder conciliar con el patrono y poder decir, bueno, me puedes resarcir mi afectación. Sí, en esa materia, ciertamente, cuando hablamos de accidentes laborales, existe la posibilidad efectivamente que el trabajador, en este caso el trabajador accidentado, pueda llegar a un acuerdo en cuanto a la indemnización que deba ser otorgada por, digamos, la presencia de ese accidente laboral. Por supuesto, entendiendo que en Venezuela nosotros tenemos el INSACEL, que es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, que es el que se encarga de hacer la investigación de todo este tipo de accidentes que se presentan en el trabajo, como ocasión del trabajo, por ocasión del trabajo o en el pleno desarrollo de la función del trabajo. Explíquele a quienes nos escuchan, no es la Fiscalía, el Ministerio Público que investiga un accidente laboral. No es la Fiscalía. No es el Ministerio de Trabajo. No es el Ministerio del Trabajo. El ente encargado de lo que es la investigación de los accidentes laborales es el INSACEL. Okay. El INSACEL, que es un instituto que por supuesto está adscrito al Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo, un instituto, digamos, adscrito a ese ministerio, pero es el responsable, según la LOCSIMA, de la investigación de los accidentes laborales.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un accidente laboral, el patrono tiene la responsabilidad, según esa norma, de reportar este accidente ante el INSACEL. Si el patrono no reporta el accidente ante el INSACEL, bueno, lo puede hacer el propio trabajador accidentado, lo puede hacer el familiar o los familiares directos de ese trabajador accidentado. ¿Cuál es la diferencia entre que lo reporte el trabajador y lo reporte el patrono? ¿Hay alguna diferencia o resulta...? Claro, hay una diferencia, porque ¿qué pasa? Si en este caso el patrono, que es el que tiene el deber de reportarlo, en las 12 horas siguientes a la ocurrencia del accidente, y no lo reporta, y quien reporte el accidente es el trabajador, ahí existe un agravante para el patrono, en este caso, digamos, en ese proceso de accidente del trabajo. Porque el deber ser es que quien inicialmente reporte el accidente sea el patrono, en este caso el representante de la entidad de trabajo. ¿Para qué? Para que allí entonces se active un proceso que es el proceso de investigación de ese accidente. Okay. ¿A través de quién? Bueno, a través de los inspectores e inspectoras, con lo que cuenta el INSACEL para la investigación de estos accidentes. ¿En qué momento opera el acuerdo? Si llegase a haber acuerdo. Bueno, fíjese, ahí hay unas cosas allí que son importantes, ¿no? Porque de pronto el trabajador puede efectivamente sentarse con una empresa y definir, bueno, si se quiere retirar, definir un monto que pueda permitirle a él satisfacer su necesidad. Sin embargo, lo recomendable es que en todo caso el INSACEL sea el que emita a través de su certificación médica ocupacional, que es la certificación que da el INSACEL una vez que investiga ese accidente laboral. Entonces allí hay una indemnización que producto de esa investigación genera el INSACEL. Por supuesto, una vez que el trabajador tiene conocimiento de cuánto pudiera ser esa indemnización, lo recomendable es que tú ya con ese número, bueno, te sientes con la entidad de trabajo para ver a qué acuerdo puedan llegar. Porque inclusive cuando no existe acuerdo entre las partes, se han ejercido acciones judiciales donde hay demandas que favorecen ¿Qué pasa si el accidente conlleva la muerte del trabajador? Bueno, con el caso de la muerte no tiene precio. Es decir, la vida no tiene precio. Es decir, estamos hablando de que un accidente con fallecido es un accidente que tiene una relevancia y que además dentro de lo que es el esquema del INSACEL tiene el mayor grado de indemnización posible. Ahora, por ejemplo, si no existe un acuerdo entre las partes, una vez que el INSACEL ha certificado, supongamos que el INSACEL certifica un accidente de trabajo, como lo denominan ellos, un accidente de trabajo mortal, un accidente de trabajo con un fallecido. Y en este caso, la familia, que es la responsable de reclamar esa indemnización, no está de acuerdo con el monto de la indemnización, perfectamente puede demandar ante los órganos judiciales correspondientes para que ese daño que pueda haber sido generado producto de ese accidente laboral sea resarcido de la mejor manera posible. Y han existido, demandas de montos que uno ni se imagina, pero existe la posibilidad de que efectivamente haya un acuerdo entre las partes, porque lo primero que debe operar es el acuerdo entre las partes. Claro, supongamos que se genera la muerte de ese trabajador. El fallecimiento de ese trabajador, muy a pesar de cómo se haya realizado la circunstancia, es un hecho evidente que los órganos de investigación penal van a participar en el hecho para la comprobación si fue un homicidio intencional, si fue un hecho culposo, un fallecido. Precisamente, si operó negligencia, imprudencia en el hecho o efectivamente existió un dolo que no fue demostrado en el momento. Entonces, igualmente en el caso de que se haya generado alguna imprudencia por algún otro trabajador, pero este haya sido en el seno de la empresa o con ocasión del trabajo, pero haya sido tomando en consideración la imprudencia de otro trabajador, pues este responderá por el delito por la acción que haya desplegado, se ha generado, por ejemplo, un homicidio culposo, este responderá por ello y la empresa subsidiariamente responderá son dos cosas, por el deber de cuidado que ha debido demostrar. Que es lo que es la responsabilidad objetiva del patrón, pues son dos cosas. Una situación es, el hecho del fallecimiento, que indudablemente ahí tienen que operar los órganos correspondientes para la investigación de esa muerte o de ese fallecimiento. Pero digamos que la investigación puede ir en paralelo con el tema de lo que es la certificación de ese accidente laboral. Que la certificación de ese accidente laboral, ¿quién la hace? Es el INSACEL. Quien la materializa es el INSACEL. Pues es el órgano responsabilizado en realizar la investigación correspondiente en materia de lo que es salud y seguridad en el trabajo. Que son dos cosas distintas, que si bien es cierto, se originan por un mismo hecho, son dos cosas que van en paralelo y son distintas.
Porque una vez que, por ejemplo, el órgano investigativo determina que, bueno, mira, hubo una negligencia, una imprudencia por parte, en este caso, del representante del patrono, ¿verdad? En este caso, el Ministerio Público, que es el responsable o el director de la investigación penal y de la acción penal, determinará si ahí hubo, bueno, un hecho culposo, un hecho doloso. Pero independientemente de esto, el INSACEL es el responsable directo en lo que es emitir la certificación de ese accidente. Y esa certificación lleva consigo, como punto final de la certificación, la indemnización a través de la cual debe repararse el daño. Y bueno, finalizando el tema del accidente laboral, recientemente leí en redes sociales que un accidente en el estado Carabobo, creo que fue en el estado Carabobo, en un parque de golf, donde hubo un accidente probablemente catalogado como un accidente laboral, donde uno de los trabajadores sufrió una lesión en el ojo, al punto que perdió el ojo, tiene presuntamente, dicen las redes sociales, una fractura en el cráneo. Y según lo que aduce el trabajador, hasta ahora no ha habido una respuesta, o hasta lo que aduce el trabajador, de acuerdo a lo que se demostró, no ha habido una respuesta eficaz. Creo que la respuesta o la salida ante ello es definitivamente acudir a los órganos correspondientes, claro, determinar si ese accidente laboral fue notificado ante el órgano correspondiente, que es el INSACEL, determinar si existe una categorización de ese daño, si ya han determinado cuánto es la indemnización, y en caso de que esto no se haya ocurrido, pues definitivamente pudiese darse el caso de la imputación o de responsabilidad objetiva de la empresa en el hecho de ocultar o no reportar oportunamente, e inclusive mucho más allá de aquellos quienes hayan pretendido, en este o en cualquier otro caso, presuntamente de obstaculizar, encubrir algún tipo de hecho, y con esto la responsabilidad de personas determinadas. Y esto lo hacemos el comentario porque es muy común los accidentes en las entidades de trabajo. Por eso es que es importante que se reporten los accidentes laborales en el tiempo que establece la norma. Las entidades de trabajo deben reportar los accidentes de trabajo de manera tal que estos sean investigados por el INSACEL. Finalmente, debemos decirle, bueno, que estamos a la orden y que nos sigan por nuestras redes sociales, Linares y Asociados por Instagram y Facebook, y linaresasociados.com, que es nuestra página. Así es. Recuerden comentar en el transcurso de lo que estén escuchando, estén viendo este video. La verdad no es absoluta. Acá estamos repasando tópicos de derechos que así mismo es. Consideramos que en la evolución progresiva del derecho estos temas deben de estar a la palestra de lo que es el derecho próximo y el derecho de nuestras futuras generaciones. Recuerden suscribirse en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. Recuerden activar la campanita y estar atentos con toda la información. Esto fue un episodio de Derecho Cinético. Nos vemos en otro. Gracias por estar acá en Cinético. Déjenos su comentario.